Bueno, buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Julián Tuchilo, soy gerente de Desarrollo Sustentable de la Dirección de Política y Estrategia Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida nuevamente a todos aquellos que ya vienen siguiendo el resto de los talleres, las primeras 3 partes, y también a aquellos que se suman por primera vez a este taller. Este taller de herramientas de sostenibilidad parte 4 pertenece a la saga de 4 talleres de herramientas de sostenibilidad. Esta es la última parte de esta serie de 4 talleres. Estos talleres están dirigidos para todos los tipos de establecimiento de la Ciudad de Buenos Aires, sea aquellos que estén participando del programa de ecosellos como aquellos que no estén adheridos al programa de ecosellos. En estos talleres de herramientas para la sostenibilidad presentamos, como bien venimos haciendo hasta ahora, una serie de herramientas que van a asistir a todos los establecimientos a poder implementar mejoras hacia el desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta parte número 4 de herramientas de sostenibilidad? Vamos a arrancar por una introducción a la última etapa del proceso que venimos analizando, que tiene que ver con el análisis y selección concretamente de las posibles oportunidades de mejora hacia el desarrollo sostenible. Vamos a presentar las herramientas de este taller, que son algunos Excels, y vamos a pasarles también un link en donde los pueden descargar. Y vamos a entrar a ver algunos ejemplos de cómo completar estas herramientas, que concretamente son 2. Por un lado, vamos a ver un poco de teoría de análisis de proyectos de inversión y vamos a ver un poco de teoría sobre el análisis de matrices de decisión multicriterio. Finalmente vamos a terminar repasando sobre cuáles son los próximos pasos de acá en adelante una vez vistas todas estas herramientas. Como bien les decía, este taller pertenece a una serie de 4 talleres. En estos 3 talleres que ya vimos hasta acá, vimos estas primeras 3 etapas: medir, identificar y priorizar, que son las 3 etapas básicas que nos van a permitir comenzar a entender y generar soluciones en nuestros establecimientos. En el taller número 1 vimos cómo observar, tomar registro y monitorear los indicadores ambientales principales que tienen que ver con facturación de agua y energía hasta mapeo de consumos. En el paso número 2 vimos cómo identificar y mapear todo lo que tiene que ver con residuos, emisiones, y ver cómo son los procesos de nuestro establecimiento para poder hacer también balances de materia, energía y agua. En el paso 3, y con toda esta información recopilada en los primeros 2 pasos, procedimos a evaluar, comprender y priorizar los problemas y las oportunidades que tenemos de trabajo. Todo esto haciendo un costeo ambiental y con algunas herramientas como el diagrama de espina de pescado y los diagramas de Pareto. Finalmente, en este taller número 4 y último, el paso que resta es seleccionar aquellas oportunidades de mejora que han surgido a partir de todo nuestro trabajo previo. Y para seleccionar las oportunidades de mejora, básicamente lo que vamos a hacer es, por un lado, primero analizar las distintas oportunidades y finalmente después seleccionarlas. En el paso concreto y primero, para analizar las alternativas que tenemos de implementación de mejoras, vamos a explicar un poquito la herramienta de análisis de proyecto de inversión, basándonos en la teoría financiera de análisis de flujos de fondos y descuento de flujo de fondos. Seguramente muchos ya la conocen. Para aquellos que ya la conocen va a ser algún repaso. Esta presentación de alguna forma condensa y sintetiza los puntos clave del análisis de proyectos de inversión. Para aquellos que no conocen la teoría, van a necesitar seguramente complementar todo lo que presentemos en este taller con un poco más de teoría que pueden buscar por su propia cuenta en internet, y que hay mucha información sobre estas teorías.
El objetivo de este taller no es profundizar en detalle sobre la teoría, sino que es más práctico, vamos a ver la herramienta y cómo usarla. Sí vamos a hacer un repaso técnico de los conceptos, pero no nos vamos a detener en las deducciones de la teoría ni de dónde vienen las cosas. Y en segundo lugar, en el segundo paso, vamos a hablar de seleccionar. En función de estas alternativas que hayamos estudiado, vamos a seleccionar cuáles son las alternativas de mejora en base a una priorización que vamos a hacer con una herramienta que es una matriz de decisión multicriterio. Vamos a analizar con distintos criterios todas las alternativas que tenemos y eso nos va a permitir tomar una decisión más holística. Como dije antes, estas decisiones holísticas, cuando analizamos los proyectos a ejecutar y hablamos de sostenibilidad, parten de la idea de lo que se llama el análisis de triple línea de base. Hoy más que nunca debemos analizar estas tres dimensiones, que son las tres dimensiones que conforman esta llamada triple línea de base, que es ambiente, economía y sociedad, es decir, todos los proyectos que busquemos encarar en cualquier actividad que hagamos, tienen que tener en cuenta las variables de ambiente, economía y sociedad que estén afectando o a partir de las cuales se vea comprometido el proyecto. Cuando nosotros encaramos cualquier proyecto, tradicionalmente se ha analizado preponderantemente la parte económica, dejándose quizás de lado la parte ambiental y social de los proyectos. Sin embargo, y más últimamente con el contexto global y local, la condición económica es una condición que sigue siendo necesaria. Sin esta condición obviamente ningún proyecto funciona y es sostenible, pero hoy más que nunca no es una condición suficiente. O sea, además de la condición económica tenemos que evaluar cuáles son las variables ambientales y sociales que con nuestro proyecto estamos impactando y o están siendo afectadas. Cualquier aspecto que nosotros analicemos desde el punto de vista económico y ambiental va a tener que ver con lo que es viable realizar, desde el punto de vista económico y social con lo que es equitativo realizar, desde el punto de vista ambiental y social con lo que es vivible, y por lo tanto las decisiones que tomemos en equilibrio entre estos tres puntos van a ser con mayor probabilidad sostenibles en el tiempo. En este marco entonces de triple línea de base es que este paso de seleccionar nos va a permitir cristalizar ya y consumar las decisiones de acción. Para ello les dejamos estas dos herramientas concretas. Por un lado tenemos un Excel que consolida toda la teoría financiera de análisis de proyectos de inversión para poder evaluar las variables principales económico-financieras, que ahora vamos a ver en breve, las vamos a repasar y vamos a ver cómo funcionan. Y por otro lado, otro Excel que tiene una metodología o una técnica muy interesante de análisis de decisión multicriterio, que se llama proceso de jerarquía analítica, que es un criterio ya bastante adoptado internacionalmente para poder evaluar desde varios puntos de vista y criterios distintas alternativas que uno plantee, distintas alternativas de acción y traducir, o sea, esta metodología nos permite traducir distintas ponderaciones para las alternativas que nosotros planteemos bajo los criterios y subcriterios que planteemos, que también vamos a ver en breve. Antes de pasar a cada caso particular, les presento acá el pack de herramientas. Van a poder descargar las herramientas de este taller número 4 si le sacan una foto a este código QR con sus celulares, o también pueden descargarlas del link que está debajo de este video en Mostrar Más en YouTube, o bien si descargan la presentación que también está incluida en ese link, van a poder entrar en la presentación y hacer clic acá en este código QR que también tiene el link de descarga de estas herramientas de Excel. Bueno, pasando a la primera herramienta que tiene que ver con la teoría financiera de análisis de proyectos de inversión,
Vamos antes de entrar a analizar el Excel, que nos va a permitir estudiar las variables de un proyecto de inversión, a repasar un poco la teoría financiera para que todos entendamos o estemos en la misma sintonía a la hora de explicar este Excel que vamos a ver en un rato. ¿Cuáles son las variables económico-financieras que vamos a usar para analizar cualquier proyecto de inversión? Bueno, por un lado tenemos el concepto de valor actual neto, el costo promedio ponderado de capital, o CPMC, en inglés también se llama WACC, o Weighted Average Cost of Capital. Después tenemos la tasa interna de retorno, el periodo de recupero de inversión compuesto. Estas son los cuatro indicadores económico-financieros que vamos a utilizar para analizar nuestros proyectos de inversión. Y todo eso va a ser a partir de el modelado financiero de flujos de fondos de cada una de las alternativas de proyecto que nosotros queramos encarar y después obviamente compararlos entre sí a partir de todas estas variables o indicadores. Para entrar un poco entonces en la teoría financiera, permítanme refrescar un poquito el primer tema que tiene que ver con lo que es capitalización. Cuando hablamos de un cierto monto monetario o capital que nosotros tenemos, que pueden ser por ejemplo 100 pesos en este caso, y hablamos de invertirlo y obtener un interés por esa inversión, estamos hablando de capitalización a un interés simple. Esto quiere decir que si nosotros invertimos determinado monto como estos 100 pesos durante un periodo de tiempo T1, que puede ser un mes, un año, etc., y lo invertimos a una tasa de interés del 15%, pasado este periodo vamos a tener en nuestro haber un capital de 115 pesos. Que este cálculo o esta capitalización surge del cálculo que tenemos acá abajo, que es el capital inicial que nosotros invertimos, esos 100 pesos, por 1 más la tasa de interés, que es 1 más el 15%, nos va a dar finalmente el capital al finalizar el periodo T1. De esta forma podemos analizar una inversión de forma simple en un periodo de tiempo determinado. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una inversión que tiene un flujo de fondos de retorno distintos a lo largo del tiempo? O sea, vamos invirtiendo en el tiempo 1 o Q inicial, un Q inicial que es un capital inicial, y después al cabo de un primer periodo tenemos un interés, después reinvertimos ese interés y ese capital, las dos cosas juntas, y vamos a tener un interés sobre ese capital más interés previo en el periodo T2, y si reinvertimos esos intereses acumulados y el capital acumulado hacia el periodo T3, vamos a tener otro capital con intereses que se hayan computado sobre el capital más intereses acumulado anterior. En este caso, este esquema es lo que se llama capitalización con interés compuesto, en donde, repitiendo, por lo tanto, tenemos que nosotros vamos invirtiendo determinado monto y pasados los periodos vamos capitalizando los intereses, vamos a reinvertir esos intereses que van a formar parte del capital a medida que pase el tiempo. De esta forma, lo que nosotros, o cómo tendríamos que hacer la cuenta nosotros para saber cuál es el capital final al final del periodo último o periodo T3, conociendo quizás por ahí una tasa de interés mensual o la tasa de interés que haya en cada periodo, ¿no? Si nosotros suponemos que la tasa de interés mensual y que los periodos son mensuales en este caso es un 5%, cuando invertimos 100 pesos en el periodo 0 y dejamos pasar 3 periodos, vamos a ver que al final del periodo 3 vamos a tener 115,76 pesos de capital, que esto es el producto del capital inicial más todos los intereses capitalizados en el medio en los periodos T1 y T2. ¿Cómo llegamos a el valor final de este capital en el periodo final? Bueno, básicamente calculando con esta fórmula a partir del capital inicial, que serían los 100 pesos,
y multiplicándolo por este factor que es 1 más la tasa de interés elevado a el número de periodos que estamos analizando para llegar al Q final, que en este caso serían 3 periodos. Por lo tanto, el capital final en el periodo T3 va a ser igual a esta fórmula. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vemos todo esto, pero en vez de proyectarlo desde el presente hacia el futuro, lo vemos desde el futuro hacia el presente, o sea, lo vemos en sentido inverso? Y nos hacemos la siguiente cuenta. ¿Qué capital tengo que invertir yo en el periodo 0, o sea, hoy, en el presente, para en el futuro obtener 115 pesos a moneda de futuro, moneda corriente en el futuro? Y todo eso conociendo que las tasas de interés por este tipo de inversiones son del 15% en determinado periodo T1. Para eso lo que simplemente vamos a hacer es un cambio de óptica en la fórmula. Fíjense que lo que antes nos interesaba era conocer el Q final, ahora nos interesa conocer el Q inicial, partiendo de un Q final que nosotros conocemos. Partiendo de 115 pesos, queremos averiguar cuánto tenemos que invertir hoy para llegar a 115 con el 15 de interés. Entonces despejamos en la fórmula inicial que habíamos visto, nuestra inversión en el presente o Q inicial va a ser el capital a moneda corriente del futuro dividido 1 más la tasa, que en este caso no la llamamos de interés, sino que la llamamos de descuento, pero en realidad sería la misma. Cuando lo vemos del presente hacia el futuro es una tasa de interés y cuando lo vemos del futuro hacia el presente se llama tasa de descuento. Y esto nos va a dar el capital inicial. Y de esta forma esto se llamaría capital neto inicial. ¿Qué pasa ahora si nosotros vamos al segundo esquema, que es el esquema de interés compuesto, y buscamos de alguna forma averiguar cuánto tenemos que invertir hoy si tenemos un flujo de fondos futuro en un proyecto? Y para eso lo que vamos a tener que hacer es desdoblar cada uno de estos flujos y cada uno de estos periodos y traerlos al presente. Que eso significa usar la fórmula anterior y, por ejemplo, en el periodo T3, para descontar el periodo T3 y traerlo al presente a una tasa del 5% por periodo, lo que vamos a hacer es la fórmula concreta de este capital en el periodo T3 y lo vamos a descontar al presente. Después a eso le vamos a sumar el capital del periodo T2 y descontarlo al presente, y a eso le vamos a sumar el capital del periodo T1 y lo vamos a descontar al presente. Y si sumamos todos esos flujos descontados en el presente, que es esta cuenta que tenemos acá abajo, esta fórmula, sería el capital inicial más el capital inicial descontado en el periodo T1 más el capital inicial descontado del periodo T2 más el capital inicial descontado del periodo T3, vamos a tener lo que se llama el valor actual neto de nuestro flujo de fondos de un proyecto. Y así es como ustedes ven de forma, por así decirlo, indirecta, qué es el valor actual neto, que se define directamente como el valor presente monetario de un flujo de fondos futuro o de una inversión que nos da ingresos futuros. En otras palabras, el valor actual neto representa de alguna forma toda la plata que un proyecto nos daría en el futuro a valores de moneda actual, y eso nos va a permitir usar este número del VAN o el valor actual neto como un indicador para analizar distintos proyectos de inversión, y eso lo vamos a ver en breve. Para ahondar un poquito las fórmulas, ¿cómo sería la fórmula del valor actual neto? En detalle, bueno, sabiendo que el valor actual neto es cada flujo descontado, sumado, primero tenemos que plantear una cuestión, que es la siguiente. Si nosotros tenemos un proyecto, imagínense que un proyecto de invertir en una tecnología que tiene un flujo de fondos negativo muy grande al principio, porque invertimos, qué sé yo, por ejemplo, en poner un sistema solar y nos cuesta 200.000 pesos, y después año a año tenemos un gasto de mantenimiento que puede llegar a ser así y puede ir creciendo de forma negativa por tener inflación en el medio, ¿no?
Lo primero que tenemos que plantear con este proyecto que se sintetiza con este flujo de fondos es cuál es el horizonte de análisis de nuestro proyecto. Con ese horizonte de análisis del proyecto después vamos a definir cómo calcular el valor actual neto y además obviamente con la tasa de descuento. ¿Cómo definimos el horizonte del proyecto? Bueno, básicamente a través de N, que sería la vida útil de la tecnología más longeva que trabajemos en nuestro proyecto. Si tenemos un sistema, por ejemplo, solar fotovoltaico con baterías, es un sistema que tiene varios productos que después con el paso del tiempo se van cambiando algunos, pero lo que marca de alguna forma el horizonte de vida útil de esa tecnología va a ser la tecnología más longeva, que por ahí pueden ser los paneles solares fotovoltaicos que duran 25 años, ¿no? Así, por ejemplo, las baterías que se pueden llegar a reemplazar de 2 a 3 veces durante ese periodo. Por lo tanto, habiendo definido la vida útil del sistema que instalemos o de la reforma que hagamos o del proyecto que encaremos, esto nos va a permitir después definir qué términos vamos a sumar o hasta dónde vamos a sumar los términos para después calcular el VAN. Fíjense que son todos los flujos traídos al presente sumados y el último flujo sería, que sumamos en la fórmula, sería el flujo de fondos en el año N, que sería el año de la vida útil de lo que nosotros hagamos, que lo vamos a calcular, por así decirlo, a perpetuidad. ¿Qué significa esto? Nos paramos en ese año, que imagínense que si instalamos un sistema solar son 25 años, nos paramos en el año 25, ese sería el último término de nuestra fórmula de descuento de flujo de fondos, y en ese año lo que vamos a hacer es descontar todo el futuro eterno o a perpetuidad a ese año. Y eso lo vamos a hacer con este último término de acá abajo que ahora les voy a pasar a explicar. Fíjense que el valor actual neto entonces va a ser la sumatoria de todos los flujos de fondos a futuro descontados, empezando por el del año 0, que sería nuestra inversión. En el periodo 1 va a ser el flujo de fondos a moneda nominal o corriente en ese año descontado, o sea, dividido 1 más la tasa de descuento, más el flujo en el año 2 dividido 1 más la tasa de descuento al cuadrado, porque son 2 periodos, más el flujo nominal en el año 3 dividido 1 más la tasa de descuento al cubo, porque son 3 periodos, más todos los flujos que hay hasta el flujo en el año de la vida útil del proyecto, que en este año, además de descontar este año y traerlo al presente dividiéndolo por 1 más D o 1 más la tasa de descuento a la N, que sería al año de la vida útil, todo lo que sería el flujo del numerador, que estamos poniendo en este término, ya lo vamos a haber consolidado como una sumatoria o una totalización de todos los flujos futuros a perpetuidad. Y eso queda plasmado con esta fórmula del numerador, que los flujos a perpetuidad van a ser iguales a el flujo nominal en ese año de la vida útil dividido la tasa de descuento menos la tasa de inflación anual que estamos teniendo en cuenta a perpetuidad. Esto que les paso es una de las técnicas que se usan para calcular el valor actual neto. Es la técnica, por así decirlo, que nos permite comparar valores actuales netos entre sí de forma más fácil. Hay otras técnicas que se usan, por ejemplo, en vez de descontar el flujo a perpetuidad en el último término, están las otras técnicas que lo que hacen es, por ejemplo, liquidar el proyecto al año de vida útil, vender los activos y cerrar el proyecto ahí. El inconveniente que tiene esa técnica, en vez de calcular en los flujos a perpetuidad, es que si tenemos dos proyectos con distintas vidas útiles y distintos periodos, ya va a ser un poco difícil compararlos entre sí. Por lo tanto, para comparar proyectos entre sí, lo más fácil es hacer, entre comillas, lo que se llama un flujo de fondos descontado a perpetuidad, que es esto que estamos viendo acá. La pregunta que nos sigue es, bueno, ¿y qué tasa de descuento utilizamos? Que es esa D que vimos en la fórmula. Y esto tiene su nivel de complejidad, es una estimación. La teoría financiera habla de lo que se llama el costo medio ponderado de capital. Esa D o tasa de descuento hay que calcularla.
la técnica más conocida, que es esta, que en inglés se llama Weighted Average Cost of Capital, o en español costo medio ponderado de capital, nos dice que esa tasa de descuento va a ser una ponderación entre nuestro costo de capital y nuestro costo de deuda, y surge de esta fórmula que tenemos acá. En otras palabras, este costo medio ponderado de capital es la tasa a la que vamos a tener que descontar nuestro flujo de fondos para determinar este BAN que vimos antes y poder valorar el proyecto de inversión. ¿Cómo calculamos esta ponderación entre nuestro, por un lado, costo de capital y por otro lado, costo de deuda? De esta forma. Fíjense que la fórmula se compone de dos términos, es una sumatoria del término 1, que es este, y el término 2, que es este que está acá. El término 1 sería la ponderación del costo de capital, que está representado con la letra KE. Si se fijan, KE es la tasa del costo de oportunidad de nuestro capital propio en porcentaje, que esto es simplemente decir, bueno, yo tengo plata invertida en otros proyectos, o en otros proyectos, y estos otros proyectos me están dando por ejemplo, 10% o 15% de retorno anual promedio. Entonces ese va a ser el número que se ponga acá en KE, y después se multiplica por este factor ponderador, que esto es simplemente la ponderación, como verán, de C dividido C más D, que C es el valor del capital propio que aportamos al proyecto, y C más D, el denominador, es la plata que ponemos más la deuda que nosotros tomamos para el proyecto. O sea que C más D es todo lo que invertimos en el proyecto, y C es qué parte de eso que invertimos en el proyecto es plata de nuestro bolsillo, o sea, el capital. Por lo tanto, esto pondera de alguna forma en qué proporción es de nuestro bolsillo lo que invertimos. Y por otro lado, en el otro término, tenemos el costo de la deuda que tomamos para el proyecto, que está representada por KD, que sería la tasa del costo de oportunidad, la tasa del costo de deuda financiera en porcentaje, que esto es, por ejemplo, si sacamos un crédito en algún banco, la tasa de la TNA, o la tasa nominal anual que nos dé el banco, puede ser, no sé, en pesos o en dólares, en función de la moneda que estemos hablando, y por este factor que es un ponderador, pero en este caso sería cuánto representa la deuda en la inversión total. D es deuda, acuérdense. Y además lo tenemos que multiplicar por un factor más, que sería 1 menos T, que es la tasa del impuesto a las ganancias, porque, bueno, no quiero entrar de lleno en lo que sería, o en profundidad en lo que sería la teoría financiera, pero cuando hablamos de apalancar una inversión con deuda, o un proyecto con deuda, o una empresa con deuda, eso tiene un beneficio impositivo en términos de impuesto a las ganancias. Eso comúnmente en finanzas lo llaman apalancamiento, y mejora un poco lo que serían los números de ganancias también. Entonces acá se tiene que multiplicar por este factor, entre comillas, de apalancamiento, que es 1 menos el porcentaje de impuesto a las ganancias, que puede ser el 35%. Por lo tanto, esta fórmula expresaría nuestro costo medio ponderado de capital, o lo que es lo mismo, nuestra tasa de descuento que vamos a usar para descontar los flujos de fondo que analicemos. Por otro lado, quiero repasar con ustedes qué es la tasa interna de retorno, que también vamos a usarla para analizar el Excel del flujo de fondos. Este es otro indicador que también nos va a permitir comparar distintos proyectos de inversión. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Es básicamente la tasa de descuento a la que el valor actual neto, o BAN, de un proyecto es igual a 0. Esa es la definición matemática. Para traducirlo, de alguna forma, la TIR, o tasa interna de retorno, es la media geométrica de los rendimientos futuros esperados de la inversión. Es como si yo dijera, es la tasa de interés promedio que me da un proyecto de inversión, o tasa de interés promedio de todos sus flujos futuros. La fórmula matemática es, bueno, tenemos la fórmula del valor actual neto, que es esta de acá, con todos los flujos descontados. La igualamos a 0, o sea que igualamos a 0 el BAN, y despejamos la tasa de descuento, que antes era una D,
ahora va a ser la TIR. Cuando despejamos esa tasa de acá abajo del denominador, con la fórmula igual a 0, eso nos va a dar la TIR. Este indicador es interesante para poder comparar proyectos entre sí. Por ejemplo, uno tiene un proyecto de inversión con un determinado flujo de fondos, saca la TIR de ese proyecto, después saca la TIR del otro proyecto, los puede comparar entre sí. Obviamente si estamos analizando todo al mismo horizonte temporal, por eso elegimos el tema de la perpetuidad. Y además también es importante compararlo contra lo que nosotros queremos exigirle al proyecto, que es el costo medio ponderado de capital, que sería la tasa de descuento. Nosotros vamos a comparar, por ejemplo, el proyecto A que analicemos, que tiene su flujo de fondos, sacamos la TIR y podemos comparar la TIR contra el costo medio ponderado de capital que nosotros estemos teniendo. Y si esa TIR es mayor a nuestra tasa de descuento, costo medio ponderado de capital, significa que el proyecto de inversión es más rentable que nuestro costo medio ponderado de capital y por eso, o por lo tanto, el proyecto es realizable o aceptable. O sea que el proyecto nos va a dar un mayor ingreso que lo que nosotros estamos buscando. Todo esto obviamente lo tenemos que hacer siempre teniendo en cuenta el tiempo como nivelador. O sea, siempre que analicemos un proyecto tenemos que tener en cuenta que la TIR la calculamos al mismo plazo de tiempo que el VAN y que todas las variables que estamos viendo. Por eso, cuando yo les hablé del criterio de perpetuidad, ese criterio nos permite nivelar todos los proyectos, más allá que tengan vidas útiles distintas, y definirlos de forma comparativa entre sí. Bueno, y para ir cerrando con los conceptos clave que tenemos que ir repasando para analizar un proyecto de inversión, nos resta ver lo que sería el periodo de recupero de inversión compuesto, que este es el periodo de tiempo en el que se recupera la inversión realizada en el proyecto, teniendo en cuenta los flujos de fondos descontados al costo medio ponderado de capital. ¿Y cómo se obtiene? Básicamente buscando el año en el que la sumatoria de todos los flujos de fondos descontados y acumulados da 0, que es cuando el VAN es 0, despejar la P que tenemos acá, que sería el último periodo en el que toda la sumatoria de flujo de fondos me da 0. También está lo que se llama el periodo de recupero simple, que eso es básicamente en una cuenta rápida, inversión dividido flujos que me permiten recuperar la inversión. De alguna forma esta es una fórmula un poco más compleja porque lo que nos está permitiendo hacer es descontar cada uno de los flujos que nos va a permitir recuperar la inversión en el tiempo. Bueno, hasta acá repasamos un poco los conceptos básicos que vamos a ver en el Excel. No se preocupen porque estas fórmulas parecen complejas para aquellos que no las conocen, pero ya en la herramienta que les presentamos ahora están resueltas, el Excel ya está estructurado y calcula todo esto. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Concretamente tenemos que proceder para analizar un proyecto de inversión en estructurarlo de alguna forma como primer paso y seguir estas etapas que detallamos acá para analizar. Vamos a hacer un ejemplo ahora con el Excel de un proyecto solar, de una instalación de un sistema solar para analizar comparado contra un sistema gas. Y lo que vamos a hacer es calcular lo que serían el VAN de cada una de estas alternativas que nosotros planteamos, el costo promedio ponderado de capital, las tasas internas de retorno y los periodos de recupero simple y compuesto. ¿De dónde vamos a partir? Bueno, primero tenemos que partir definiendo el flujo de fondos de cada proyecto. Vamos a identificar a cada proyecto como alternativa.
lo que sería el proyecto A o alternativa A, que es el proyecto a evaluar, sería, por ejemplo, instalar un sistema solar para calentar agua, ¿no? Y el proyecto B o alternativa B sería instalar un sistema a gas para calentar el agua. Lo que tenemos que hacer es un modelo de flujo de fondos para cada uno de los dos proyectos, como primer paso. Y esto tiene que tener, cada flujo de fondos tiene que tener básicamente 3 rubros. Primero, la inversión que hacemos en cada uno de los proyectos. Segundo, los gastos que nos va a representar cada uno de los proyectos. Y tercero, los ingresos anuales, que pueden ser ahorros o ingresos monetarios o un mix de cosas que representen un ingreso neto de efectivo. Después, en segundo paso, lo que tenemos que hacer es estimar cuál es nuestro costo promedio ponderado de capital y, como tercer paso, descontar estos flujos de fondo de las dos alternativas o proyectos a ese costo promedio ponderado y calcular los valores actuales netos de cada proyecto. Una vez que tenemos los BANs de cada proyecto, los vamos a comparar restándolos entre sí. Si nosotros estamos evaluando el proyecto A como proyecto a evaluar, vamos a hacer el BAN del proyecto A menos el BAN del proyecto B, cosa de que si me da positivo la diferencia, significa que prefiero hacer el proyecto A sobre el proyecto B. Recordemos que si el valor actual neto de un proyecto me da más positivo que otro, es preferible el que tiene el valor actual neto más positivo. Y después, en el paso que sigue, vamos a calcular las TIR o tasas internas de retorno de cada proyecto, compararlas y finalmente vamos a calcular los periodos de recupero simples y compuestos de cada proyecto y de la diferencia entre los proyectos. Bueno, yendo al Excel entonces de análisis de proyecto de inversión, lo van a poder encontrar con ese nombre en el pack de herramientas. Fíjense que tenemos dos solapas, la solapa de análisis de proyecto, en donde vamos a cargar toda la información de los dos proyectos que vamos a analizar. Recordemos que esta herramienta nos va a permitir analizar y comparar dos proyectos entre sí para elegir el más viable. Y después tenemos la solapa de gráficos que nos va a consolidar la información para analizar. ¿Cómo hacemos para completar esta solapa de análisis de proyecto? Bueno, tenemos que identificar primero las 4 grandes categorías que tenemos en la solapa. Por un lado tenemos la primera tabla, que bueno, no se ve muy bien, vamos a agrandar. Tenemos la primera tabla en donde, ahí está, vamos a expresar todas las variables macroeconómicas, concretamente dos, lo que es la evolución de la tasa de cambio y de la inflación anual. Y vamos a proyectarla en base al criterio que nosotros definamos o seleccionemos. Esto puede ser obviamente futurología, pero bueno, lo importante de estos ejercicios es hacer varios escenarios. Entonces, de esa forma, cuando uno plantea, por ejemplo, un escenario con determinadas variables y otro después con otras variables, va a poder hacer lo que se llama el análisis de sensibilidad y definir un rango de valores entre los cuales va a estar el BAN, va a estar la TIR, va a estar el periodo de recupero de inversión. Por lo tanto, acá vamos a completar en valor porcentual la inflación y la tasa de cambio. Yo acá ya completé algunos datos como para que vayamos viendo qué nos da el modelo. Después tenemos otra serie de tablas que tratan sobre el proyecto a evaluar o proyecto A, que son estas 3 tablas que tenemos acá, que ahora vamos a ver de qué se tratan. Y después otras tablas que tratan sobre el proyecto a evaluar, que es el proyecto B alternativo. Y finalmente la última tabla, que es la comparativa de los dos proyectos y todos los cálculos que nos permiten calcular el BAN de la diferencia de los proyectos, la TIR de la diferencia de los proyectos y los periodos de recupero simple y compuesto. Para arrancar entonces con la primera serie de tablas, fíjense que al principio tenemos los parámetros financieros que definimos para poder calcular el costo medio ponderado de capital. Vamos a definir
siempre los valores de las celdas en verde, que son los valores a completar. El resto de las celdas que están en blanco son celdas que tienen fórmulas. Acá vamos a poner el costo promedio de nuestro capital propio en porcentual, en valor porcentual. La tasa de costo de deuda en valor porcentual, cuál es la tasa de interés de deuda a la cual accedemos a algún crédito. Y la tasa del impuesto a las ganancias. Con estos tres parámetros, la fórmula del CPMPC va a calcular ese costo promedio o costo medio ponderado de capital y lo va a poner acá en esta celda de acá abajo. El proyecto de evaluar va a ser el proyecto que nosotros queremos propulsar, que va a ser el proyecto diferencial versus el proyecto B, que es el proyecto, como por así decirlo, convencional, o la situación de contexto o la situación convencional. También puede no ser un proyecto, puede ser directamente la situación actual, puede ser cómo es nuestra situación actual, este es el flujo de fondos de nuestros gastos actuales y el proyecto de evaluar va a ser lo que queremos instalar, por ejemplo. En este caso, como dije antes, vamos a analizar la situación en donde tenemos una casa o una construcción que está siendo construida y no tiene ningún sistema de climatización de agua y queremos poner, por ejemplo, un sistema solar térmico, que sería lo que queremos evaluar, versus un sistema convencional de gas o de termotanque a gas, para lo cual los dos son proyectos que o podríamos llegar a encarar de cero, o sea, los dos tienen inversión inicial. Pero como les decía, si la casa, por ejemplo, o la construcción ya está construida y ya tiene un sistema de gas, de un termotanque a gas, la diferencia es que no deberíamos poner la inversión en el año cero, simplemente vamos a poner solo los gastos asociados al gas. Para cada una de las alternativas, la A y la B, vamos a tener dos tablas. La primera tabla tiene que ver con el costo medio de ponderado de capital para este proyecto, que va a surgir a partir del mix de deuda y capital propio que nosotros aportemos, que serían estas dos celdas. Nosotros vamos a definir en esta celda la inversión total necesaria para este proyecto y después vamos a definir cuánto tomamos de deuda. Como diferencia entre la inversión total y el capital y la deuda, se me va a calcular automáticamente cuánto tendríamos que poner de nuestro bolsillo. Entonces, por ejemplo, si esta inversión de un sistema solar son 193.000 pesos y ponemos 77.000 pesos de deuda, que es el 40% de la inversión, el 60% restante son 116.000 pesos que van a tener que ser aportados de nuestro bolsillo. Acá, por ejemplo, no tomamos deuda y pasa a ser el capital propio lo mismo que la inversión total. Fíjense cómo varía también el costo medio ponderado de capital entre una situación y la otra, que con la deuda, o sea, con el proyecto apalancado, baja el costo medio ponderado de capital y eso nos va a permitir analizar la viabilidad de nuestro proyecto de forma apalancada, como llaman muchos, ¿no? O sea, propulsa un poco lo que es la viabilidad del proyecto de inversión. Luego tenemos acá el flujo de fondos de la alternativa A o el proyecto de evaluar, que tiene tres rubros básicos, lo que es la inversión, lo que son los gastos y lo que son ingresos o ahorros. Recordemos que un flujo de fondos es concretamente plata que entra y plata que sale, son egresos e ingresos monetarios. Esto lo quiero remarcar porque, por ejemplo, después ustedes tienen los estados de resultados de una empresa o todo el tema de análisis económico, que también tienen otros conceptos que son conceptos devengados, pero acá lo que son flujos de fondos se manejan por lo que en contabilidad llaman como el concepto de lo percibido, o sea, tienen que poner ingresos y egresos monetarios. Por lo tanto, la inversión la vamos a colocar en esta fila en negativo. Acá tenemos que invertir 193.600 pesos, entonces se pone menos 193.000. Los gastos lo mismo, menos 6.000 y pico, que acá fíjense que van aumentando por inflación. Yo los fui atando a la inflación que declaré acá arriba. Pueden ir jugando también con hacer proyecciones cruzadas y dependencia de variables entre distintas celdas, que eso también está bueno a los fines de modelar. Y en lo que tiene que ver con ingresos o ahorros, también van a ir poniendo
si se genera algún tipo de ingreso, porque por ejemplo si tienen un sistema fotovoltaico pueden vender electricidad a la red y cobrar de ahí, eso es un ingreso, o si están vendiendo algún tipo de recibo, etcétera. Y finalmente hacia el final de la fórmula van a ver que acá abajo, fíjense que acá abajo se calcula el flujo de fondos nominal, año a año, corriente año a año, que va a ser el producto de la sumatoria de los tres conceptos anteriores. Y después, en el renglón siguiente, se calcula el flujo de fondos acumulado, que es simplemente el flujo nominal que se va sumando año a año y se va acumulando año a año. Luego los dos últimos renglones que tienen son el flujo de fondos descontado año a año. Acá tienen el año 0 descontado al año 0, el año 1 descontado al año 0, el año 2 descontado al año 0. Todo esto descontado a el costo medio ponderado de capital, que ya es a partir de esta fila o con esta fila con la cual se construye el valor actual neto del proyecto A, que es la última, que consiste en directamente sumar e ir acumulando todos los flujos de fondos descontados a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, el BAN del proyecto A lo van a ver al final de todo, en el año 30, que acá está puesto el horizonte de análisis en 30 años, si bien en el año 30, en lo que es el descuento del último flujo, está hecha la cuenta de la perpetuidad, o sea, este flujito que tenemos acá que da 11 pesos. Fíjense que tiene un salto pequeño por sobre, fíjense cómo venía bajando el flujo descontado a medida que pasaba el tiempo, 34, 25, 18, 13, 5, y de acá del año 29 al 30 pasó a 11, porque acá estos 11 tienen todos los flujos de la perpetuidad traídos al año 30. Y después, bueno, todos estos flujos descontados, sumados y acumulados a este año 30, ya son el valor actual neto a perpetuidad, que sería este valor que tienen acá. Fíjense que da en negativo. ¿Por qué? En este caso particular, porque este es un proyecto de inversión y gasto, no es un proyecto de inversión que nos genere un ingreso anual. Técnicamente esto no se llamaría valor actual neto, se llamaría financieramente el CAN o costo actual neto, pero bueno, vamos a llamarlo BAN para no confundir. Con lo cual el BAN les da negativo, les da que este proyecto tiene un costo total a valores de hoy de 235.400 casi pesos. Y por otro lado tenemos la tabla del proyecto alternativa B, que sería instalar de cero un sistema convencional de gas de red, en donde vamos a tener una inversión de por ahí un poco más baja, en vez de 190.000, la mitad, 100.000 pesos de inversión. Pero la diferencia con el proyecto anterior es que vamos a tener más gastos porque gastamos más gas. Fíjense que de 6.000 pesos de gas solo para invierno, cuando no tenemos sol, vamos a gastar quizás 30.000 pesos todos los años y va inflándose con la inflación año a año. Y esto hace que el flujo de fondos sea diferente, va a ser un flujo de fondos que tiene una inversión menor inicial, pero después va a tener un flujo de gastos anual mayor que el anterior. Si hacemos todas las cuentas de las filas siguientes y calculamos el BAN del proyecto B, fíjense que al final el BAN del proyecto B es más negativo. Me da 331.000 pesos de costo actual neto o valor actual neto negativo versus 235. O sea que nos es más caro el sistema convencional a gas que el sistema renovable. Principalmente por el tema de los gastos que se reducen mucho año a año y eso permite que podamos recuperar la inversión más rápido. No así con el tema de la inversión, o sea, si analizamos el proyecto exclusivamente desde el punto de vista de la inversión, descartaríamos el solar porque sale el doble, pero bueno, este análisis de flujo de fondos, lo interesante que trae es justamente eso, que nosotros vamos a analizar toda la vida de un proyecto y todos los flujos de fondo y no solamente nos vamos a quedar con o lo que estamos desembolsando de inversión o lo que estamos gastando después. Vamos a analizar todo como un conjunto. Y finalmente en la última tabla vamos a tener la comparativa de los dos proyectos, que es lo que nos va a permitir decidir entre uno y otro, más allá del análisis que hicimos recién, que ya más o menos tenemos una idea.
Acá lo tenemos sintetizado. Fíjense que ¿qué hacemos en esta tabla? Bueno, listamos el flujo de fondos nominal a valores corrientes año a año del proyecto A y B, sin descontar. Después hacemos la diferencia entre esos dos flujos de fondo, hacemos A menos B en esta fila de acá. Y después acumulamos la diferencia acá abajo. Y cuando vamos acumulando la diferencia vamos a llegar a este punto que se nos marca en verde de forma automática. Que este sería el periodo de recupero simple, que nos dice que ya nuestro flujo de fondos va a pasar a ser positivo a partir del año 3. ¿Qué significa eso? Que vamos a haber recuperado todos nuestros flujos negativos de los primeros años a partir del año 3. Ya a partir del año 3, fíjense que el flujo de la diferencia entre A menos B va a ser positivo siempre, el acumulado. Y los flujos instantáneos también van a ser positivos, obviamente. Entonces esto nos dice que el periodo de recupero simple, sin descontar, es el año 3. En el año 3 estamos recuperando nuestra inversión sin, obviamente, meter la tasa de descuento en el medio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros metemos la tasa de descuento y sacamos el periodo de recupero compuesto? Eso lo vamos a hacer con la fila del van de la diferencia. Nosotros agarramos el flujo de fondos de la diferencia, lo descontamos al CPMC y nos va a dar esta fila de acá abajo y vamos a ir acumulando columna por columna y vamos a tener el van de la diferencia al final. Fíjense que nos da un van positivo, que este van positivo nos indica en qué magnitud o en qué orden de magnitud es más barato el proyecto A que el proyecto B en valores de hoy. Fíjense que sería lo mismo que hacer estos 200 y pico de mil pesos menos 331 mil pesos. Nos va a dar 96 mil pesos arriba, más barato que es el proyecto A. Y eso es lo que nos da, o lo que nos indica o condensa que el proyecto A es mejor que el proyecto B. Si logramos un van positivo al final, nos dice que el proyecto A es mejor que el B. Y lo que sería el periodo de recupero compuesto sería este valor automáticamente pintado acá, que es a partir de cuando se hace el acumulado, se hace positivo. El van acumulado se hace positivo a partir del cuarto año. Estos dos números marcados también automáticamente aparecen acá. Acá les va a aparecer el periodo de recupero simple, se da en el año 3 y el periodo de recupero compuesto en el año 4. Esto significa que si hacemos un cálculo ácido, vamos a estar recuperando la inversión en nuestro sistema solar para agua caliente en el año 4. Si hacemos un cálculo menos ácido, en el año 3. ¿Cómo vemos todo esto en gráficos? Bueno, en la solapa de gráficos acá tienen dos gráficos básicamente. El primer gráfico nos muestra los dos flujos de fondo de los dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B, a valores corrientes o nominales. El azul es el solar, por ejemplo. Fíjense que tiene una inversión mucho mayor que el proyecto a gas. Y después tiene gastos mucho menores año a año. Eso es lo que nos permite hacer el recupero de la inversión más rápido. Y después el flujo de fondos de la diferencia, que está en gris, que fíjense que es positivo a partir de justamente el año 3, que sería el periodo de recupero simple. Ya acá se vuelve positivo el flujo de fondos de la diferencia, que eso es lo que nos da el indicativo de que el proyecto A conviene por sobre el proyecto B. Y después del otro lado tenemos los flujos de fondo de la diferencia. O sea, acá están los flujos de fondo de cada proyecto por separado y acá están los flujos de fondos de la diferencia y la TIR. Tendríamos lo que es el flujo de fondos de la diferencia, valores nominales acumulados, que sería las columnas azules. Fíjense cómo crece, se hace positivo a partir del año 3, eso es lo que nos indica el periodo de recupero de inversión simple. Y después tenemos el van, valor actual neto acumulado de la diferencia, que está en amarillo, que se hace positivo a partir del año 4. Eso nos indica el periodo de recupero compuesto y ya de ahí en adelante es positivo. Y tenemos la TIR, que fíjense cómo crece de forma asintótica hacia un valor más o menos del 60 y pico por ciento, casi 70%. Si queremos comparar el proyecto o tomar la decisión financiera del proyecto, vamos a decir que porque el van de la diferencia es positivo, conviene el proyecto A, el solar. También podemos analizarlo desde el punto de vista de la TIR. Tenemos una TIR del 70%, que eso es la tasa interna de retorno de la diferencia entre los dos proyectos.
versus nuestro costo medio ponderado de capital del 41%. O sea que invertir en el proyecto del sistema solar nos está dando una mayor rentabilidad de la que nosotros esperamos. Bueno, bien, habiendo visto entonces ya todo lo que es la herramienta de análisis de proyectos de inversión, esto nos va a permitir tener una idea, el análisis de cualquier proyecto de inversión, tener una idea de también sintética de las alternativas que manejamos. Ahora, en la realidad seguramente vamos a tener varias alternativas que estamos evaluando, o sea que nuestros proyectos de inversión, que pueden llegar o no a tener valores económicos en juego, inversiones, gastos o no, pueden ser varias. Más allá de las herramientas que ya vimos en el taller parte 3, para priorizar, como por ejemplo las herramientas de Pareto o las otras herramientas que nos ayudaban a seleccionar los problemas. Acá les queremos presentar una herramienta que está muy buena para poder tomar la decisión de cómo avanzar cuando tenemos varias alternativas. Y básicamente vamos a tomar la decisión basada en varios criterios, por eso se llama matriz de decisión multicriterio. Vamos a ver específicamente lo que se llama proceso de jerarquía analítica. De nuevo, yo ahora voy a mostrarles las definiciones básicas de cómo es esta metodología. Si quieren profundizarla, también en internet tienen mucha información si la buscan por este nombre. Es un proceso profesional y desarrollado en Europa, que se trabaja para hacer análisis de sostenibilidad. Con este proceso de jerarquía analítica lo que vamos a hacer es definir metas, definir criterios de análisis, subcriterios de análisis si los hay, y obviamente definir indicadores con valores y unidades asociadas para poder de alguna forma valorizar las posibilidades que tiene cada una de las alternativas de acción que estamos planteando. Y en función de esta información y este proceso de jerarquía analítica, vamos a calcular ponderaciones para cada una de estas alternativas en una matriz y vamos a tomar la decisión de cuál pondera mejor para rankearlas y avanzar. Este proceso de jerarquía analítica, como les decía entonces, es un método para estimar estos ratios que ponderan alternativas a partir de comparaciones. Y estas comparaciones van a ser hechas de a pares, que es lo que simplifica el análisis. Ahora vamos a ver concretamente cómo es, pero primero lo que hacemos es definir la meta y debajo de esta meta vamos a poner los criterios de análisis, que pueden ser varios, y vamos a asociar todos estos criterios a cada una de las alternativas de acción que nos propongamos. Los ratios de ponderación numéricos se van a derivar para cada uno de estos elementos y van a permitir que estos diversos elementos se puedan comparar de forma racional y consistente, partiendo de quizás criterios subjetivos. Es interesante la herramienta porque permite hacer objetiva apreciaciones incluso que hasta este momento habrían estado subjetivas y sin capacidad para racionalizarse. La salida o output va a ser un sistema de números que son prioridades numéricas derivadas de cada una de estas alternativas. En este sentido, el sistema funciona con jerarquías en distintos niveles. La meta es la jerarquía superior, que está en el nivel 1, y después se ordenan hacia abajo los criterios y las alternativas. La tarea es rankear a las alternativas para alcanzar la meta principal que se define arriba de todo, considerando todos los criterios que se elijan. ¿Cuáles son los pasos para trabajar con este proceso de jerarquía analítica? 5. El primer paso es definir las alternativas de acción que tenemos o de proyectos que tenemos y enmarcarlas en este modelo decisorio de criterios, subcriterios e indicadores, para lo cual vamos a definir también la meta, establecer las prioridades, definir criterios, subcriterios
y definir qué indicadores vamos a atar a cada uno de los subcriterios y de las alternativas que trabajemos. Como paso número 2 vamos a definir los valores potenciales que los indicadores que definamos para las alternativas pueden llegar a adquirir, que estos son ni más ni menos que valores máximos o mínimos que cada indicador pueda adquirir según cada una de las alternativas que planteemos. Ahora lo vamos a ver en concreto y va a quedar más claro. Como paso número 3 vamos a comparar los criterios y subcriterios de apares. Entre sí vamos a comparar todas las combinaciones que se puedan dar de apares entre los criterios que definamos en una escala de preferencia predefinida. Luego vamos a comparar también de apares las alternativas en la combinatoria posible que se pueda hacer de apares entre todas las alternativas definidas, también basado en una escala de preferencia predefinida, y esta comparación la vamos a hacer centrada en los valores potenciales de los indicadores que precalculamos. Y finalmente vamos a analizar los resultados y las ponderaciones que surjan de los cálculos que les voy a mostrar en breve. Bueno, yendo entonces a la herramienta Excel, que tiene nombre, está bajo el nombre de proceso de jerarquía analítica versión X. Fíjense que tiene varias hojas, son unas 7 hojas. Las primeras 5 hojas que están en verde son hojas que se completan. La primera hoja arranca por el modelo decisorio, en donde vamos a tener que definir en cada uno de estos bloques. Yo ya lo pongo acá completado, pero en la herramienta que van a descargar ustedes va a estar todo en blanco. Lo que van a tener que definir es la meta que ustedes quieren analizar. En este caso yo puse un ejemplo concreto de hacer retrofit en una construcción para reducir la huella de carbono. Esa es mi meta, pero ustedes pueden definir la meta que quieran cambiando simplemente esta frase, ¿no? Luego van a definir los criterios de análisis, que tenemos los criterios de análisis genéricos de la triple línea de base. Ustedes pueden también, si quieren, plantear cualquier otro criterio, pero a falta de otros criterios, la triple línea de base es como el criterio estándar, ¿no? Entonces tenemos el criterio ambiental, el criterio económico y el criterio social o técnico, tecnológico. También lo podemos cambiar, acá pueden poner lo que ustedes quieran. Después todo lo que vayan cambiando acá, automáticamente en el resto de las solapas se va a ir replicando. El resto de las solapas van tomando de las solapas anteriores. Una vez que completan los criterios de análisis, van a completar los subcriterios, que son criterios que, como verán, dependen de los anteriores. En este caso, por ejemplo, el criterio ambiental tiene asociados 2 subcriterios, el criterio económico tiene asociados estos 2 subcriterios y el criterio social tiene asociados estos 2 subcriterios. Entonces, para el criterio ambiental, por ejemplo, yo acá definí reducción de emisiones de dióxido de carbono, que estoy buscando analizar cuál de las alternativas tiene la mayor reducción o me plantea la mayor reducción. ¿Podemos definir otro subcriterio? Sí. Yo, por ejemplo, acá hice el ejercicio de no definir nada porque también es posible. Si ustedes quieren, solamente pueden definir un solo subcriterio y listo, o pueden definir 2. La realidad es que esta herramienta la pueden hacer tan grande como ustedes quieran. Incluso si lo hacen por fuera de este Excel y hacen su propio Excel y su propio análisis, pueden incluso poner muchísimos más criterios y muchísimos más subcriterios y analizar muchísimas más alternativas que las que están presentadas acá. De todas formas, lo que esta herramienta en Excel les permite es, de alguna manera, calcular sobre hasta un límite de 6 subcriterios, como ven acá, y 5 alternativas distintas. Si ustedes quieren hacer más, lo pueden hacer, tienen que seguir la lógica esta, y lo que va a pasar es que en las próximas solapas van a ver que las tablas y los análisis de apares aumentan, y aumentan geométricamente, o sea que van a tener bastantes más análisis que hacer. Pero bueno, acá tenemos subcriterios ambiental, el subcriterio económico, bueno, yo definí, en el económico definí 2, analizar el costo de capital que uno invierte en cada alternativa y el periodo de recupero de inversión de cada alternativa. Y en el criterio social y técnico, analizar la facilidad de instalación de la alternativa de retrofit que analicemos
y la integración arquitectónica. ¿Se podría analizar, por ejemplo, cualquier otro criterio? Sí, se podría. Y bueno, para cada uno de estos subcriterios hay que definir también indicadores, el valor de los indicadores meta que nosotros estemos como buscando o esperando y las unidades asociadas a esos indicadores. Por ejemplo, en lo que es reducción de emisiones como subcriterio, el indicador típico va a ser el porcentaje de reducción de emisiones versus las emisiones mensuales actuales, por ejemplo, medidas en porcentaje de las emisiones actuales. Acá lo que en valor meta del indicador vamos a poner cuál es el valor de este indicador que nosotros esperamos ver en las alternativas que analicemos. Que por ejemplo nosotros estamos buscando un 50% de reducción de emisiones, para dar un ejemplo. Después, bueno, lo que es costo de capital, el indicador es el presupuesto destinado a la inversión, medido en pesos invertidos. Nosotros podríamos llegar a manejar, por ejemplo, un presupuesto. Acá ponemos el valor del presupuesto, en este caso 260.000 pesos de target. En lo que es recupero de inversión, podemos hablar de, por ejemplo, periodo de recupero simple de inversión, puede ser también compuesto, como lo vimos antes. Y medido en meses de recupero, podemos estar pensando quizás, como puse acá, 36 meses de periodo de recupero target o meta o objetivo. Después lo que es facilidad de instalación, yo elegí medirlo en tiempo de instalación, cuánto tardamos en instalar cada alternativa de retrofit, en días de instalación. Mi objetivo es encontrar alternativas que estén más o menos en los 5 días de instalación. Y lo que es integración arquitectónica, lo decidí medir en superficie de la construcción afectada por las mejoras del retrofit, y medido en metros cuadrados afectados, que estoy apuntando a afectar no más de 25 metros cuadrados. Con todo, después al final lo que vamos a escribir son todas las alternativas en estos cuadrados a celeste que vamos a analizar. Que concretamente tenemos espacio para escribir 5. Si tienen menos pueden escribir menos. Por ejemplo, acá yo dejé la última, no la completé. Estas alternativas, en este caso de retrofit, son, por ejemplo, por un lado, aislar térmicamente la envolvente de la construcción, autogenerar con energía renovable, instalar artefactos eléctricos eficientes y o monitorear el consumo energético con medidores inteligentes. Pero ustedes pueden poner las que ustedes quieran. Fíjense que lo que está relacionado entre sí jerárquicamente son las metas con los criterios y subcriterios. Y después acá a ustedes no importa el orden que pongan de alternativas, las pueden poner en cualquier orden. Total, después en el análisis lo que importa es la comparativa entre sí de a pares, que ahora vamos a ver. En segundo lugar tienen una hoja, que esta hoja es opcional, la pueden o no completar. Es una hoja que yo puse para que tengan de apoyo para hacer cuentas y cálculos. Es una hoja que les puede llegar a servir de paso intermedio para hacer cuentas de variables. Si no quieren usarla no hay problema, usen un cuaderno y hagan las cuentas en un cuaderno. De esta forma, por ejemplo, puede quedar más limpio y puede quedar todo explicitado para que después puedan hacer referencia a las celdas y todo y sea más fácil de calcular. Pero de nuevo es opcional y no hace tampoco al proceso de jerarquía analítica. Acá, por ejemplo, cómo está dividida esta hoja. Bueno, son todos los parámetros del caso de estudio de todas las alternativas. Fíjense que está dividido en varias tablas. Tenemos los parámetros de la situación actual, en donde pueden poner las variables numéricas que ustedes quieran para analizar las cosas. Después los parámetros técnicos generales, que pueden ser, por ejemplo, no sé, factores de emisiones, velocidades de viento, indicadores de radiación por metro cuadrado en el lugar, precios. Son todos datos que después, bueno, está bueno ponerlos acá para que les queden después para referenciar los cálculos de las solapas que siguen por ahí. Incluso también pueden hacer cálculos en estas tablas. Después tienen los parámetros de la situación proyectada por cada alternativa, o pueden llegar a necesitar, por ejemplo, estimar emisiones reducidas en cada alternativa. Todo eso lo pueden hacer en esta tabla. Y parámetros de las mejoras introducidas, por ejemplo, bueno, con cada alternativa cuántos metros cuadrados tenemos que instalar de paneles, cuántos artefactos eléctricos compramos y cuánto nos cuesta. Todo eso lo pueden calcular de forma accesoria acá, pero como ya les digo, es opcional y pueden dejarlo en blanco si quieren. No va a afectar después a todo lo que tengan para completar más adelante. El paso que sigue es ya por cada alternativa, subcriterio y criterio definidos,
definir los valores potenciales máximos o mínimos posibles de cada uno de estos indicadores. ¿Qué significa esto? Acá van a tener una tabla en donde todas las columnas que acá están en amarillo y naranja y todas las filas que están en celeste ya se van a autocompletar con lo que ustedes completen del modelo decisorio. Fíjense que acá ya me toma lectura de los criterios que yo definí, los trae automáticamente los subcriterios también y trae automáticamente cada uno de los indicadores y sus valores y sus unidades. Después vamos a tener que definir las celdas en verde nosotros, que son los valores potenciales máximos o mínimos de estos indicadores. ¿Qué significa esto? Bueno, acá tenemos las alternativas, que son 4, ¿no? Que también las trae automáticamente. Por cada alternativa nosotros vamos a tener que ir definiendo en las columnas, en todas las que apliquen, que tengan sus criterios, vamos a tener que ir definiendo qué valores máximos o mínimos pueden alcanzar los indicadores que definimos en cada una de las alternativas. Por ejemplo, en este subcriterio de reducción de emisiones, nuestro indicador es el porcentaje de reducción de emisiones mensuales que nosotros vamos a lograr, y lo que tenemos que poner acá es qué porcentaje máximo podemos lograr con cada alternativa. Por ejemplo, si aislamos térmicamente la envolvente, ¿cuánto como máximo podemos reducir nuestras emisiones con esta alternativa? Acá yo puse un 13% porque, bueno, saqué algunas cuentas, esas cuentas las puse acá como para dejarlo sentado. Después, por ejemplo, si autogeneramos con energía renovable, dependiendo de las restricciones de la construcción, ¿cuánto como máximo podríamos ahorrarnos de emisiones? Y yo, por ejemplo, acá puse 133% y me sobrepasé el 100% porque estoy suponiendo que puedo inyectar a la red. Entonces estoy también generando ahorros de emisiones aguas afuera, porque tengo un excedente de generación. Después, bueno, por ejemplo, cuánto como máximo puedo ahorrar de emisiones por instalar artefactos eléctricos y cuánto como máximo puedo ahorrar de emisiones por monitorear el consumo energético y racionalizar el consumo con hábitos a partir de la medición inteligente. Y así con cada uno de los indicadores. Fíjense que, bueno, acá ponemos tema de costo de capital, cuánto nos saldría lo máximo que podríamos llegar a invertir para aislar la envolvente, lo máximo para instalar la capacidad máxima de renovables, lo máximo para instalar la cantidad o reemplazar la cantidad máxima de artefactos por más eficientes, y así. Lo mismo con los periodos de recuperación de inversión, lo mismo con la facilidad de la instalación. Todo acá tiene que ser lo máximo posible que pueda hacerse con cada alternativa. Recuerden, por eso está puesto el valor potencial máximo mínimo, puede ser un mínimo también, dependiendo de cómo ustedes definan el indicador, pero tienen que ser los extremos. ¿Por qué? Porque después, en base a estos números extremos, nosotros vamos a comparar las alternativas en los pasos siguientes. Antes de eso, el paso que les sigue va a ser comparar los criterios. Lo van a hacer en esta solapa, en donde ya de nuevo automáticamente en estas tablas, en todas las celdas que están pintadas de amarillo y naranja, se lee y se trae todo lo que completaron en el modelo decisorio de criterios y subcriterios, y ya van a aparecer todas las combinaciones posibles agrupadas de a pares en cada tabla. Entonces lo primero es comparar los pares de criterios en la primera tabla. Lo que siempre tienen que completar, les recuerdo, son las celdas en verde, en todos lados, en todas las hojas, las celdas en verde son lo que hay que completar. Entonces fíjense que en estas tablas lo que van a hacer es ir barriendo fila por fila e ir comparando criterio con criterio en este caso. Y van a tener que ir completando, por ejemplo, en la columna de mejor, van a tener que decir, bueno, yo pondero o le doy más importancia al criterio económico por sobre el ambiental, y van a tener que justificar por qué en esta columna de racional para este juicio. Y acá van a tener que definir en intensidad el nivel de intensidad de cuán mejor es el criterio A que el B o el criterio B que A. Por ejemplo, en este caso estamos definiendo que el criterio ambiental pesa más que el criterio económico. Entonces definimos acá la letra A o B en función de en qué columna está. El criterio ambiental está en la columna A, entonces en esta fila el criterio B ambiental es mejor o pesa más que el criterio económico. ¿Cuánto más? Y lo definimos de este menú. Fíjense que tienen una selección predefinida de, bueno, son igualmente preferibles,
¿Es moderadamente preferible? ¿Es preferible? ¿Es fuertemente preferible? ¿O es extremadamente preferible? Pueden elegir entre estas. Si es igualmente preferible, ponen acá y bueno, es igualmente preferible A o B. Si es moderadamente como estaba, moderadamente y listo. Y acá ponen la racional de por qué eligen uno sobre el otro. En este caso, por ejemplo, el propietario tiene una conciencia ambiental fuerte para reducir las emisiones, pero restringida por un presupuesto ajustado. Por esta razón, B es moderadamente preferible a A. Y así con cada uno de los demás criterios. Luego, con los subcriterios, dentro del criterio ambiental, recuerden que tenemos dos subcriterios, dentro del criterio económico tenemos otros dos subcriterios y dentro del criterio social habíamos definido otros dos subcriterios. Ya les aparecen las tablas de cada subcriterio, van a tener que hacer el mismo ejercicio, comparar de a pares. Por ejemplo, bueno, acá en el criterio ambiental tenemos un solo subcriterio, con lo cual no comparamos nada, esto lo dejamos en blanco. Pero en el criterio económico tenemos, por un lado, el costo de capital y por otro el recupero de inversión. Y acá, bueno, definimos que pesa más el costo de capital. ¿Y por qué? Bueno, acá definimos porque tenemos un presupuesto ajustado que hace apreciar más el criterio de costo de capital por sobre el del recupero de inversión a la hora de tomar la decisión. ¿Y con qué intensidad? Bueno, moderadamente preferible. Y lo mismo con el criterio técnico, en este caso facilidad de instalación versus integración arquitectónica. Una vez que ya ponderamos acá de a pares, lo que nos queda es ponderar de a pares ahora las alternativas. Que acá la combinatoria de a pares es mucho mayor porque tenemos que hacer una combinatoria embebida en criterios y subcriterios. ¿Ven? Y acá tienen varias más tablas, o sea, son varias más tablas, son como 6 tablas, porque es una tabla por cada subcriterio dentro de los criterios. Entonces acá tenemos, dentro del criterio ambiental y dentro del criterio el subcriterio, de reducción de emisiones, tenemos todas las combinatorias posibles de pares de las alternativas, de las 4 alternativas que tenemos, o 5 si definimos 5. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta comparativa entre cada combinatoria de alternativas? Vamos a hacerla basada en los indicadores. Por eso acá arriba se trae automáticamente el indicador. Fíjense que bajo este criterio se ve el indicador de porcentaje de reducción de emisiones, cuyo valor meta es el 50% de las emisiones actuales. Y en este caso, por ejemplo, el primer renglón es comparar la alternativa de aislar la envolvente versus la de autogenerar energía. Las primeras columnas se calculan automáticamente y fíjense que las primeras dos columnas tenemos el valor potencial de reducción de emisiones que definimos acá en valores potenciales. Ya me lo trae automáticamente acá como para que lo comparemos. Fíjense, bueno, acá está, lo habíamos definido acá en porcentaje, pero acá, bueno, lo trae con coma, o sea, no lo pone en porcentual, lo saca de porcentual, pero es como 0,13 sería 13% y 1,33 es 133%. Entonces, fíjense que acá esto nos dice que la alternativa de autogenerar nos va a permitir reducir más emisiones que la alternativa de aislar la envolvente como máximo. ¿Y en qué factor es mayor este valor que este valor? Bueno, en un factor de 10 veces. Acá esta columna nos dice cuántas veces, fíjense, que la reducción de emisiones de dióxido de carbono es mejor que una alternativa que la otra según este ratio, según un ratio de 10 veces. Todo esto es para que se exponga más o menos los números de indicadores entre una y otra alternativa, además de estas otras dos columnas que tenemos acá, que lo que nos muestran es qué tan por arriba y qué tan por abajo está estos indicadores que vemos acá versus la meta que nosotros estábamos buscando de reducción del 50% de emisiones. Fíjense que la alternativa A, que sería aislar la envolvente, está un 75% por debajo de las emisiones que esperamos reducir versus la alternativa B, que supera en un 165% a las emisiones objetivo que esperamos reducir. Esto ya nos da una idea de que preferiríamos seguramente la alternativa B por sobre la A, por todo lo que analizamos recién en estas columnas. Entonces eso es lo que definimos acá, elegimos la alternativa B en este caso, y también la intensidad. En este caso, bueno, claramente por tema numérico es extremadamente preferible la B, nos genera muchísimo más ahorro de emisiones que la A. Y acá justificamos también de forma verbal la racional de este juicio. Siempre
está bueno justificar paso a paso. Y así van a tener que ir comparando cada una de las alternativas enfocado en cada uno de los, entre sí, ¿no? De a pares, enfocado en cada uno de los indicadores. Tenemos el primer indicador acá, la segunda tabla es el segundo indicador. Bueno, puede haber tablas vacías, eso significa que tienen subcriterios que no completaron. Estas tablas también las dejan, si no responde a ningún subcriterio, que ven que acá no trae ningún indicador, ni ningún valor meta, ni ningún criterio, la dejan en blanco. En este caso me trae el criterio de costo de capital y el indicador de presupuesto. Acá completan y eligen. Lo mismo acá ven por ejemplo que hay alternativas que se comparan contra ninguna, que es la que nosotros no definimos. En este caso tampoco la vamos a comparar y lo podemos dejar en blanco, ¿no? Y así con cada uno de los indicadores, facilidad de instalación, integración arquitectónica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y una vez que comparamos entre sí, la técnica o la metodología hace algunos cálculos. No les voy a explicar en detalle la lógica de todos estos cálculos, pero fíjense que está la solapa como para que lo puedan ver. En esta solapa tienen todas matrices específicas donde se calculan la combinatoria de estas comparativas de a pares. Se sacan algunos indicadores específicos e índices. Pueden ver en papers en internet cómo es esta lógica si quieren estudiarla. Todo esto está calculado acá. Está hecho con principios de matrices y eigenvalores. Es bastante más complicado, pero bueno, no se los explico porque no es el foco tampoco del taller. El foco es que podamos usar la herramienta y que podamos sacar el resultado básicamente. Pero bueno, acá tienen expuesto cómo son los cálculos. Y finalmente, acá ya van a poder ver la matriz final de ponderación de todos los resultados, en donde están desplegados todos estos ratios que se calcularon en la planilla anterior para cada una de las alternativas y para cada uno de los criterios y subcriterios. Fíjense que es una tabla de doble entrada. En la parte superior tenemos criterios en amarillo, subcriterios en naranja, y después en las filas tenemos en celeste todas las alternativas listadas. Vamos a poder leer hacia el final a la derecha de la tabla todo lo que sería los ratios de ponderación de cada una de las alternativas, que estos son concretamente los parámetros decisorios. Fíjense que todos suman 100 y vamos a elegir la alternativa con el mayor ratio de ponderación, que sería la alternativa de autogenerar energía renovable, y en segundo lugar la que le sigue es monitorear el consumo energético con medidores inteligentes. Obviamente este es un criterio de decisión que nos, de alguna forma, objetiviza algunas consideraciones subjetivas que podrían estar ocultas a partir de exteriorizar y exponer todos los criterios de análisis. No es de ninguna forma un procedimiento concluyente. Obviamente esto forma parte del proceso de decisión. Las decisiones seguramente se toman en equipo o se toman en un conjunto de personas, y todo esto es una herramienta más que puede ayudar a justificar determinadas decisiones según qué criterios. Después en la parte de más abajo vamos a poder ver los ratios de ponderación de cómo cada uno de los criterios o subcriterios ponderan en la decisión general. Fíjense que el criterio que más pondera es el ambiental, con un 67% aproximadamente, y el que le sigue es el económico con el 26%. Y cuando hablamos de subcriterios, el que más pondera es el de reducción de emisiones, y el que le sigue tiene que ver con el costo de capital, que según ya lo vimos en cada una de las comparativas de a pares, de alguna forma lo exteriorizamos caso por caso. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos entonces con las herramientas de esta parte 4 y con todas las herramientas de esta serie de talleres de herramientas para la sostenibilidad. Como próximos pasos, les recomendamos usar todas las herramientas que vimos que sean útiles a su actividad. Recuerden que dependiendo de la actividad y la complejidad que tenga su actividad, va a haber algunas que les sean útiles y otras no. No es obligatorio usar todas. Sí, obviamente es interesante poder incorporarlas porque esto va a mejorar mucho su conciencia sobre sus procesos y la posibilidad de mejorar.
Tomen esta información aquellos que estén adheridos al programa Ecosellos para diseñar el plan de acciones de sostenibilidad. Esto les va a permitir poder identificar bien y seleccionar bien las alternativas, sobre todo para aquellos planes que impliquen mucha inversión, que impliquen un cambio radical de algún proceso, etc. Analicen y seleccionen todas las oportunidades que ustedes estén barajando y aquellos que estén adheridos nuevamente realicen el plan de acciones de sostenibilidad teniendo en cuenta lo máximo posible las indicaciones y estas buenas prácticas que acabamos de ver. Sin mucho más, entonces les agradezco por toda su atención hasta acá, por su tiempo, también por su muy buena proactividad con avanzar con esto que nos entusiasma a todos, que es la mejora y el desarrollo sostenible. Acá les dejo de nuevo datos de contacto, nos pueden escribir cuando quieran a ecosellos@buenosaires.gov.ar, respondemos todas las dudas y también podemos acompañarlos a aquellos que quieran adherirse al programa Ecosellos. Pueden ver más información en también nuestra página web. Muchas gracias, que tengan un buen día y una buena semana.